Buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica del día 19 de septiembre, siendo las 7:26 de la noche, teniendo en cuenta que nos encontramos dando continuidad al proceso formativo del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 313-8496. El día de hoy se orientarán las evidencias, informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software y diagrama de clases del proyecto de software. Entonces, teniendo en cuenta el orden del día, pues vamos a pasar a verificar todo el contexto de la evidencia primero que todo. Es una actividad de proyecto de AP4, determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. La competencia es diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Los resultados de aprendizaje son elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada y estructurar el modelo de datos de software de acuerdo con las especificaciones del análisis. Como les había indicado al comienzo, son dos evidencias de producto y el material de formación establecido para estas evidencias son conceptos básicos de programación orientada a objetos, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos y diseño de patrones del software. Estas evidencias están establecidas desde el día 22 de septiembre, perdón, al 30 de septiembre. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que se acaba de indicar, la actividad de aprendizaje de elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Esta actividad de aprendizaje dice que un artefacto es un producto físico resultante del proceso de desarrollo de software, entre ellos los casos de uso, diagramas de clases y otros modelos UML. Estos ayudan a la descripción de la función, la arquitectura, el diseño de una solución de software. Ya pues anteriormente se estableció cuáles eran el material de formación para el desarrollo de estas evidencias. Entonces, a continuación vamos a explicar las dos evidencias. Primero, el informe de entregables para el proyecto de desarrollo. Dice que los entregables son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de los procesos del desarrollo de software, sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto. Puede ser otro proceso o una entidad externa al proyecto, como el cliente, ejemplo de algunos entregables, especificación de requisitos, registro de trazabilidad, reportes de pruebas, especificaciones del sistema, diseño de software, casos de prueba, captura de requisitos y manuales de usuario. Entonces, en esta evidencia, ¿qué se debe tener en cuenta? Entregar el informe del análisis identificando las características del software, diseñar, eh, definir las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software desarrollada y definir los integrables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos. Recuerda que se deben seguir las normas de presentación de trabajos escritos como mínimo portada, introducción y conclusiones. Entonces vamos a explicar específicamente a qué hace referencia esta evidencia, qué es lo que ustedes deben hacer. Pues la evidencia dice que primero que todo, que debe contener el informe, debemos tener en claro que este informe debe identificar el software que están diseñando o que van a diseñar. Allí se va a describir claramente el sistema que se va a desarrollar, sus funcionalidades y el problema que ustedes van a resolver con este software. Como segundo punto, van a definir las plataformas tecnológicas que van a utilizar. ¿Como cuáles son estos? Los lenguajes de programación, las bases de datos, framework, que se utilizarán para el desarrollo y también se debe justificar por qué eligieron esas tecnologías. Como tercer punto de este informe,
definición de los entregables de diseño. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a listar y a describir cada uno de los productos tangibles que se generan durante el diseño de software. ¿Cuáles son esos productos tangibles? La especificación de los requisitos que ya lo tienen desde el comienzo del proceso. Recordemos que esto es un documento que detalla las necesidades y funcionalidades del sistema que están desarrollando, los diagramas de clases, esa es la segunda evidencia que se va a orientar el día de hoy, y el prototipo de la interfaz de usuario, es decir, como un diseño visual de cómo quedará el sistema, mostrando la disposición de los elementos y la interacción del usuario. Y como último punto, también tener en cuenta que puedes implementar dentro de este informe un manual de usuario, que es un documento que se explica cómo se va a utilizar el sistema. Para hacer este documento, eso va incluido dentro del informe. Ustedes no necesariamente tienen que hacerlo completo en su totalidad, sino más o menos de acuerdo a las funcionalidades que ustedes han planteado desde los requerimientos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profe. Todo Bueno, todo claro. en- listo. Entonces dice que el informe debe llevar una estructura básica. ¿Cuál es esta estructura básica? Tener portada, tener una introducción, que es una breve descripción del proyecto y del objetivo del informe. El desarrollo, que es todos los entregables que les acabo de explicar ahorita. Y una conclusión donde se plasma un resumen de todo, de la importancia de esta evidencia, de todos los entregables, cuáles fueron la, la, qué les aportó el hecho de haber realizado este informe, ¿sí? Cómo se sintió para hacer un refuerzo como aporte al proyecto. Entonces, vamos a la segunda evidencia. ¿Qué se va a calificar aquí? Se va a calificar que el informe de análisis presentado identifica las características del software a diseñar, que las plataformas tecnológicas empleadas son acordes con las condiciones del software desarrollado, que los entregables de diseño siguen los conceptos y principios de orientación a objetos y se aplican las normas básicas de presentación del documento. Entonces vamos para la siguiente actividad. La siguiente actividad dice que se realice un diagrama de clases que, aparte de que lo van a realizar como evidencia propia acá para subirle en este espacio, también se va a tener en cuenta en el informe de entregables. Entonces, en el diagrama de clases, recordemos que es aquí en la misma guía, pues esto es de acuerdo a lo que dice la guía. El diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil en UML, ya que traza claramente la estructura de un sistema completo. Entonces, para realizar esta evidencia, pues se pide que se desarrolle un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Entonces, elementos que se van a tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia es que se estudie el componente formativo, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, que se realice el diagrama de clases del proyecto que están desarrollando en este momento, que se apliquen buenas prácticas de diseño orientado a objetos, que se utilice una herramienta TICS para hacer diagrama. Ya ustedes lo pueden realizar utilizando StarUML, Lucidchart, Draw, eh, Enterprise, Dia, cualquier herramienta con la que ustedes se sientan cómodos para trabajar, pueden para realizar el diseño. Y que se deben seguir las normas básicas de presentación del documento escrito. El documento pues debe tener como mínimo portada, introducción, conclusiones y el diagrama, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar el diagrama de clases del proyecto de software en un archivo PDF. ¿Qué vamos a evaluar de este diagrama? Que se elabora un diagrama de clases acorde al proyecto de software utilizando buenas prácticas de diseño,
El diagrama presentado evidencia claramente la estructura de un sistema concreto a modelar que utilizó una herramienta TICS para realizar el diagrama y que se siguieron las normas básicas de presentación del documento. En la presentación pues está explicado lo mismo que acabo de indicar ahorita, lo mismo que acabo de explicar ahorita, entonces ya esta presentación pues se les comparte en el resumen que se ubica en Sayuda. Entonces, un momentico, dejo de compartir, comparto pantalla completa para poder explicar el diagrama de clases con un ejemplo. Bueno, entonces, vamos a compartir pantalla completa. Bueno, para realizar el diagrama de clases voy a compartir para que puedas ir desarrollándolo conmigo. Un ejemplo de un diagrama de clases. Vamos a colocar acá el link de Draw para que vayamos realizando el diagrama utilizando esta herramienta. Bueno, entonces al darle clic inmediatamente, le damos Start Now para que iniciemos la realización del diagrama. Me confirman si se visualiza correctamente la pantalla de Draw. Sí, profe. Bueno, entonces simplemente vamos a darle clic en Start para que él me empiece a cargar. Le voy a dar crear diagrama nuevo. Voy a colocar, pues yo puedo utilizar aquí directamente diagrama de clases. Él me brinda una plantilla, pero prefiero trabajarlo directamente diagrama en blanco. Entonces aquí le voy a dar crear. Me pide que guarde el diagrama. Aquí le voy a colocar, vamos a suponer que vamos a realizar un diagrama de clases para un sistema de gestión de un zoológico. Le voy a colocar aquí diagrama zoológico. Y voy a guardar. Listo. Pues debemos tener claro que cuando hablamos de un diagrama de un zoológico, pues inmediatamente nos enfocamos a que todos los objetos que hacen parte de ese zoológico, pues van a ser parte de este diagrama. Cada cosa de nuestro sistema del zoológico será una clase. Entonces vamos a empezar con una clase principal que la vamos a denominar animales. Entonces vamos a irnos acá donde está UML. Aquí me muestra todos los objetos para poder crear mi diagrama UML. Voy a tomar aquí este que está acá. Voy a colocarlo aquí. Voy a empezar creando una clase que se llame animales. Animales. Y ahora voy a ingresar acá. Voy a asignarle o voy a definir los atributos y métodos de esta clase animales. Los atributos, recordemos que son las características que describen una instancia de una clase. Son como los datos que se identifican o que lo identifican. Para la clase animales, los atributos que vamos a identificar, vamos a tomar tres. Vamos a colocarle un ID para identificar cada animal. Le vamos a colocar aquí ID. Este ID voy a decir que es de tipo entero. Entonces coloco aquí de tipo entero. Como esta primero solamente me muestra un solo atributo, entonces voy a agregar los otros dos atributos que necesito.
Y aquí como segundo atributo voy a colocar aquí que este animal tiene nombre. Es un atributo de todos los animales. Y voy a decir que es un tipo de dato string. Y por último, voy a asignarle un atributo que le voy a colocar edad y voy a decir que es de tipo de dato entero. Edad y es de tipo de dato entero. Entonces vamos a mirar cuáles serían los métodos de de esta clase animales. Pues vamos a definirlos. Recordemos que los métodos son también conocidos como operaciones o funciones. Definen el comportamiento de una clase. Para la clase animales, podríamos incluir comportamientos como, vamos a decir aquí que comer, y vamos a colocar aquí eh, otra, otro, regálame un momentico que me está presentando inconvenientes. Voy. Y ahora sí, un momentico, comparto nuevamente pantalla. Listo. Bueno, yo creo que ahora sí se puede visualizar bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, pues eh, tenemos claramente definidos. Vamos a asignar dos eh, métodos. Dijimos que el método comer. ¿Qué otro método se te ocurre que hace un animal, que hacen todos los animales? Podemos decir que dormir, ¿cierto? Dormir. Entonces, vamos a hablar, esta clase, cada una de las clases tienen unas relaciones, todas las clases deben ir relacionadas. Entonces, vamos a hablar de cada una de las relaciones, de una por una. Vamos a hablar del tipo de relación herencia. Entonces, para hablar del tipo de relación herencia, podemos decir que esta clase de animales tiene unos atributos propios, como son su nombre y su edad, su identificación, su nombre y su edad. Y que si yo coloco aquí que tengo tres clases animales, como podemos decir para el ejemplo, podemos decir que tengo una clase perro, una clase gato, una clase pez. Esas son animales, heredan del animal, de la clase animales, heredan el nombre, heredan su edad, pero y también heredan métodos como comer y dormir. Pero ellos también pueden tener atributos propios y métodos propios. Entonces vamos a colocarlos acá. Vamos a colocarlos acá. Las tres clases. Vamos a colocar aquí que tengo la clase perro,
la clase gato y la clase pez. Entonces ya yo no necesito a estas clases asignarles eh, nuevamente el nombre dentro de sus atributos. Un momentitico, vamos a tomar aquí este, que de una vez trae los métodos para no tener que ir insertándose. Entonces ya no tengo que decir que voy a colocarle aquí nombre como atributo, edad, porque ya esas clases las está heredando de la clase principal que es, en este caso es animales. Entonces vamos a colocarle unos atributos especiales a esta clase que se llama perro, a esta clase que se llama gato y a esta clase que se llama pez. Vamos a colocarle unos atributos propios. En el ejemplo de la clase perro, yo puedo decir aquí razas, raza. Vamos a colocar aquí que eso es un tipo de dato string. Puedo asignarle otro atributo que es de la clase perro, que puede ser ladra. Este es un tipo de clase booleano porque sí o no. Entonces vamos a colocar aquí que es de tipo de clase booleano. ¿Qué método puede tener ese perro? Vamos a colocarle un método muy simple que puede ser jugar. Que puede ser jugar. Vamos con el gato. Podemos asignarle unos atributos propios al gato que pueden ser, vamos a colocarle aquí color del pelo, color pelaje. Eso es un atributo del gato. Vamos a colocar que este tipo de dato es string. Vamos a ingresar aquí otro atributo. Vamos a colocarle dos a cada uno. Podemos colocar aquí el tipo que el gato maulla. Y este tipo string. Y vamos a ingresar otro. No, ya tenemos aquí. No, es que un momentitico que me ingresó fue en el método. Ahora sí. Maulla es de tipo de dato booleano. Y método dentro del gato, podríamos decir que un gato ronronea. Vamos a colocar aquí ronronear. Eh, el pez, podemos colocar aquí tipo de agua. Lo colocamos string, porque puede ser dulce o salada. Entonces, tipo agua. Son atributos propios de estos animales. String. Vamos a colocarle otro atributo que tiene escamas, puede ser otro atributo. Este tipo de dato booleano. Y método, podríamos decir que nadar. Nadar. Listo. Entonces, como estamos hablando de herencias, vamos a hacer las relaciones.
una relación de herencia vamos a colocar aquí la flechita que termina ay, ¿qué pasó? Me la quitó. Listo, vamos aquí con la otra relación. Y esta. Vamos a colocar aquí esta y esta. Vamos a indicarle aquí que es una. Listo. De esta forma se representan las herencias, las relaciones de herencia en un diagrama de clases. Entonces, ya tenemos listas las relaciones de herencia. Entonces, la clase perro, la clase gato y la clase pez heredarán los atributos y métodos de la clase animales. Entonces, vamos a mirar cuál sería un ejemplo de una relación de abstracción. Ah, perdón, esta clase que nosotros vemos aquí, esta clase animales es abstracta, ya que nuestro sistema no, no se creó un objeto animal genérico, sino que creamos animales específicos, como son gato, clase gato, perro, pez. Entonces, la clase, cuando decimos que una clase es abstracta, la colocamos con cursiva. Entonces, vamos a mirar otro tipo de relación, como son la asociación. Nosotros podríamos indicar una clase que se llame cuidador. Vamos a colocar aquí, cuidador. Y esa clase que se llama cuidador la podemos asociar a una clase animal. Esta relación de asociación la representamos con una línea simple, indicando que un cuidador tiene animales a su cargo, pero ambos pueden existir de forma independiente. Entonces, aquí nosotros podríamos indicar, vamos a asociarla directamente aquí con la clase perro. Entonces, pero no es de que la van a estar viendo y dejando. Vamos a... Pero, estas flechas trata uno de ubicarlas. Ahora sí. Listo. Entonces, nosotros aquí, ¿por qué la asignamos de esta forma? Simplemente porque nosotros allí le estamos indicando que un cuidador tiene animales a su cargo, pero ambos pueden existir de forma independiente. Entonces vamos a ver cuál sería la relación de composición. Dentro de este diagrama nosotros podríamos indicar un acuario. Un acuario contiene muchos peces. Vamos a crear otra clase que la vamos a denominar acuario. Aquí dentro del cuidador podemos colocar aquí nombre como atributo, nombre. Buenas. Buenas. Bueno, colocamos aquí ID, primero que todo, y vamos a colocarle aquí entero. Y vamos a traerme otro atributo, aquí le colocamos nombre, nombre, y el tipo de dato lo colocamos aquí string,
string, y aquí como método podemos decir que esta es podemos decir alimentar, alimentar animales. Listo. Entonces, aquí dentro de la otra clase que estamos creando, que se denomina acuario, entonces sabemos perfectamente que acuario, un acuario contiene muchos peces. Entonces, si el acuario pues se desmantela o se quita, los peces pueden ser transferidos a otro lugar, no dejan de existir. Entonces, estos se representan con un diamante abierto. Entonces, vamos a mirar acá, a hacer la relación de el, la clase pez con la clase acuario. Entonces, nosotros podríamos decir que aquí hay una relación. Vamos a buscar acá. Listo. Entonces nos faltaría por último vamos a colocar una clase composición. Para la clase composición vamos a crear, para relación de composición, perdón, vamos a crear una clase que la vamos a llamar veterinario. Veterinario. Este veterinario tiene una agenda de citas. Entonces podríamos decir que si el veterinario deja de trabajar en el zoológico, su agenda ya no es relevante, no es relevante directamente para el sistema. La agenda no puede existir sin el veterinario en este contexto de este sistema. Entonces, vamos directamente a colocar a crear una que vamos a llamar, que la vamos a llamar agenda, una clase que la vamos a llamar agenda y que va directamente relacionada con el veterinario. Entonces, y aquí le buscamos, listo, con un diamante cerrado. Entonces, ¿quedó claro? ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? Todo claro, profe. Bueno, listo. Entonces, esas son las dos evidencias. En la primera, recordemos que es un informe y dentro del informe, pues, de acuerdo a las especificaciones que se indicaron, que están acá en el documento que les compartí al comienzo. Vamos a ver dónde está, que no lo veo. Que no está aquí habilitado. Que está acá en el documento, está claramente explicado, lo mismo que se debe hacer en la evidencia. Aquí está especificado que se identifique el software a diseñar. Otro de los aspectos importantes, que se especifiquen los requisitos del sistema, eh, que se diseñe que se tenga en cuenta cuál va a ser las bases de datos que vamos a necesitar, el diagrama de clases el que acabamos de desarrollar, el prototipo, es decir, crear de acuerdo a los requerimientos, crear diferentes interfaces,
crear un manual de usuario pues muy básico y tener en cuenta pues que debe contener el informe, como una presentación de un trabajo que tenga portada, introducción, el desarrollo, que es todo esto que se acaba de especificar en las conclusiones. Y la segunda evidencia, el diagrama de clase que se acaba de explicar en este momento. Bueno, entonces, si no, ¿hay alguna pregunta por acá? No, ninguna, profe, todo claro, todo muy bien Bueno, explicado. entonces, listo, entonces si no hay más dudas e inquietudes, damos por finalizada la sesión de hoy. Gracias por la participación. Que descanse. Igualmente, profe. Igualmente. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.